Mientras el laboratorio brilla, el río calla y en una sala alguien susurra. Fui yo. Nosotros vamos a desmontar 3 mitos que confunden al público: que el ADN nunca falla, que sin cuerpo no hay crimen y que una confesión lo resuelve todo. Este vídeo es un viaje con linterna. Primero entraremos al ADN para ver si su brillo aguanta cuando preguntamos de dónde salió, cuándo se depositó, cómo se mezcló y quién lo custodió. Solo entonces lo cruzaremos con cámaras, huellas y teléfonos. Después recorreremos el vacío de sin cuerpo no hay crimen. Buscaremos el patrón de vida que se corta, la geografía de celdas y peajes, la logística de borrado y la conducta posterior que delata intención. Por último, sentaremos a la confesión frente al mapa y le pediremos 3 cosas: un detalle no público verificable que encaje con la materia y grabación íntegra del proceso. Iremos mito por mito con ejemplos y un método sencillo para que cuando te llegue el próximo caso al feed sepas distinguir música de eco. Empecemos. Hay noches en las que un laboratorio parece una iglesia. Todo está quieto hasta que alguien abre una bolsa y el miedo de pronto huele a látex y papel húmedo. Dentro hay una navaja. Afuera, un país que quiere respuestas. En la etiqueta, 3 letras escritas a mano: ADN. A esta hora, el titular de la mañana ya está redactado en algunas redacciones. Hay ADN del sospechoso. Y suena definitivo, ¿no? Como si la biología fuera un martillo que baja y termina el cuento. Pero el cuento recién empieza, porque el ADN habla. Claro que habla. Lo que pasa es que no siempre dice lo que crees que está diciendo. Nos vendieron el efecto CSI. Aparece ADN y cae el telón. Aplausos, culpable, fin. La vida real no es así. El ADN no es un oráculo. Es una pista potente que si la sacas de contexto te lleva de la mano al lugar equivocado. Mira la escena en cámara lenta. Un agente recoge la navaja con guantes, la embolsa, firma el sello, la bolsa viaja, alguien la registra, otra persona la abre, toma una muestra, la cierra, la vuelve a abrir, etiqueta, traslada, procesa, compara e imprime. Entre cada gesto hay una posibilidad microscópica de que algo entre donde no debía. Un alelo que se cuela, una fibra que no estaba, un guante que tocó antes otra cosa. Por eso existe una liturgia que llaman cadena de custodia. Un camino con puertas que deben cerrarse una a una. Si una puerta quedó mal cerrada, la verdad puede salir a pasear sin que te enteres. Ahora dame tu mano un segundo, imaginaria, obviamente. Aprietas la mano de alguien en la calle. Esa persona agarra una bolsa. La bolsa roza una navaja. Tu ADN nunca tocó el metal, pero viajó en segunda clase. Transferencia secundaria. No estabas allí, pero dejaste rastro. ¿Ves el truco? Y si la muestra es mínima, el propio perfil tiembla. Los técnicos lo llaman dropout, cuando un rasgo se cae del análisis. Dropping, cuando aparece un intruso. No es magia negra, es estadística con poca gasolina. Te cuento una historia pequeña. Robo a vivienda. En el coche de la víctima aparece una camiseta con ADN de un sospechoso. El caso parece hecho, pero la camiseta es de la pareja del sospechoso, que comparte coche con la víctima desde hace unos meses. El perfil es mezcla. El aporte mayoritario no es de él. La prenda lleva días en el maletero y su celular en la ventana del robo se mueve por otro barrio. ¿Qué significa ese ADN? Presencia ambiental, no autoría. La pieza estaba ahí, pero no contaba esa historia. Segunda historia. Agresión en la calle. En el arma aparece un perfil parcial que señala a otro investigado. Suena demoledor hasta que lees el cuaderno. El arma pasó por 2 manos sin guantes antes del embalaje. No hay huellas suyas en el mango. Las antenas lo ubican a 7 kilómetros 2 minutos antes y 2 después. La señal genética es baja, con huecos. ¿Ese ADN qué es? Un indicio leve. Lo que termina inclinando la balanza es el vídeo completo del corredor y el rastro GPS. La biología abre la puerta. El contexto decide si entras. Te enseño, por ejemplo, cuando el ADN sí cierra una historia. Imaginémonos un último mensaje de la víctima a las 9:12 de la noche. A las 9:18, el móvil del sospechoso se apaga cerca de su vivienda y reaparece 26 minutos después en otra celda. Las cámaras captan su coche entrando a una zona sin salida a las 9:24 hasta las 9:41 y el coche vuelve con kilometraje extra. En una bolsa de basura de su casa
casa toallitas con sangre de la víctima y en los bordes su propio ADN. Los dos juntos en el tiempo correcto. En el recibo de ese día, lejía, guantes, cinta. En su sudadera, microfibras de la alfombrilla del coche de ella. Hay una frase que suena científica y engaña como un trilero. Coincidencia de 1 entre 10 millones. La escuchas y sientes que la Tierra se abre. Pero eso, traducido, dice otra cosa. Si buscas un perfil como este en esa población, por puro azar, podría haber una persona entre 10 millones que coincida. No es 10 millones contra ti, no es porcentaje de culpabilidad. Es la probabilidad de coincidencia del perfil, que es distinto. Por eso, los informes buenos hablan de razón de verosimilitud y por eso siempre acabamos en la misma mesa, cruzando biología con tiempo, espacio y conducta. Si estas 4 cartas van juntas, tienes una mano ganadora. Si no, lo que tienes es ruido con bata blanca. Cada vez que alguien te diga salió ADN, haz ese ritual silencioso. 4 pasos. Como quien se lava las manos antes de entrar al quirófano. ¿De qué objeto exacto salió? ¿Cuándo pudo depositarse? ¿Quién custodió la muestra y cómo? ¿Encaja con lo demás? Vídeos, huellas, antenas, tiempo. Si las 4 quedan en verde, escucha con atención. Si alguna se queda en ámbar, espera. La prisa es la mejor amiga del error. Imagina que eres jurado. La fiscalía levanta un cotonete y dice ADN. La defensa levanta un sobre mal cerrado y te muestra que faltan firmas de cierre y 40 minutos de trayecto sin documentar. Una parte de ti quiere creer. La palabra pesa. La bata da seguridad. Pero la justicia no funciona con palabras bonitas. Funciona con caminos completos. Si quitas ADN de la historia y la historia se cae, lo que tenías era un titular, no una prueba. El ADN brilla. Es normal enamorarse del brillo, pero los casos se resuelven con mapas, no con destellos. Cuando la muestra nace en el objeto que importa, vive en la ventana temporal adecuada, viaja en una custodia limpia y encaja con el resto. El brillo ilumina la verdad. Antes, no. Después de todo, en este canal va de eso. Desmontar antes de sentenciar. Cerramos el brillo del laboratorio y ahora sí miramos al río. En la parte 2 vas a ver por qué una noche sin cuerpo puede pesar más que un titular. Un patrón de vida que se corta como si alguien apagara la casa. Rutas imposibles que delatan un plan y maleteros impecables que huelen a amoníaco. Os vendré con un checklist claro para que apliquéis el método en cualquier caso, no solo en este. Y cuando entendamos el vacío, en la parte 3 sentaremos la confesión frente al mapa y veremos cuándo se sostiene sin empujones y cuándo se derrumba. Si este capítulo te sirvió, suscríbete y deja tu pregunta. La usaré como brújula para el siguiente. Soy Pablo y este es el rastro del crimen. No perseguimos monstruos, seguimos la verdad que dejan al andar.